Me llamo Amalia Vargas. Tengo 68 años y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando con estas manos. Construí un hogar para mí y mi familia y crié sola a mi hija, Paloma. No soy de las que se quejan. Siempre he enfrentado la vida en silencio. Pero esta mañana sentí el peso de los años apretándome el pecho como una piedra. Estaba en la cocina, volteando unos hot cakes para la pequeña Clara, mientras los rayos del sol se colaban por las cortinas desgastadas, cuando escuché la voz de Paloma desde la sala. Hablaba por teléfono, y su tono afilado, despectivo, impaciente, me hizo apretar el corazón. Ya no la soporto más. No tienes idea de lo que es lidiar con ella. Esa vieja solo complica todo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Complicar. Eso era lo que me había convertido en mi propia casa. Me quedé helada. La espátula se me resbaló de las manos y cayó con un ruido sordo sobre el azulejo. Mi mente dio vueltas, recordando las noches largas de trabajo, los nudillos raspados por pintar la casa, los días cuidando a Paloma cuando estaba enferma de niña, cada sacrificio, cada noche sin dormir, de repente reducido a esa etiqueta cruel. La voz de doña Socorro, apenas audible de fondo, soltó una risita o asintió. Siempre le ha encantado alimentar las opiniones de Paloma, susurrando ideas, sembrando semillas de impaciencia y juicio. Tragué saliva, forzándome a respirar con calma. La cocina se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. Silenciosamente llevé los platos a la mesa, con las manos temblando, sabiendo que nada volvería a ser igual después de que esas palabras se asentaran en mi corazón. Me dejé caer en la silla gastada en la esquina de la cocina, intentando calmar el temblor de mis manos. La luz del sol rebotaba en los ojos brillantes de Clara, mientras tarareaba bajito, hojeando un libro de cuentos en el suelo. Mi nieta siempre ha sido dulce. Su inocencia un contraste con la dureza que acababa de escuchar. Observé sus deditos trazando las páginas y pensé en los años que le dediqué a Paloma, años que de pronto parecían invisibles. Cuando Paloma era pequeña, su padre se fue y me quedé sola con una niña que lo necesitaba todo. Trabajé en 3 lugares a la vez, de día en una panadería amasando harina, de tarde cosiendo en una maquiladora, de noche limpiando oficinas, todo para mantener un techo sobre nuestras cabezas y pagar su escuela. Hubo noches en que me desvelé a su lado cuando estaba enferma, escuchando su respiración agitada, susurrando rezos hasta la madrugada, frotando su pequeña espalda y contando cada estremecimiento febril. Recuerdo las mañanas heladas de enero, las banquetas congeladas camino a la parada del camión después de llevarle su lonche a la escuela, y los centavos que ahorraba de mi sueldo para comprarle un par de zapatos o un abrigo que la mantuviera caliente. Construí esta casa ladrillo por ladrillo con mis manos y mi esfuerzo, soñando con un lugar donde Paloma pudiera crecer segura, donde pudiera soñar sin miedo. Y ahora, después de décadas de sacrificios, sus palabras me quemaron como si borraran todo lo que había hecho. La risa de Clara me sacó de esos recuerdos, suave y pura, y por un momento me recordó por qué lo había soportado todo. Su pequeña presencia me ancló, conectándome al hogar que había creado. Incluso cuando parecía que todos habían olvidado mi valor, cerré los ojos, respirando despacio, y susurré en la cocina silenciosa: todo esto lo hice por ti, y lo seguiré haciendo. El aroma a tocino y huevos revueltos llenaba la cocina, pero no aliviaba el peso en mi pecho. Paloma estaba sentada a la mesa, deslizando el dedo por su celular, apenas echando un vistazo al plato que le había preparado. «Mamá, estos huevos están secos», dijo con voz cortante. «No puedes hacerlos bien ni una vez, Sebastián». Como siempre, no dijo nada. Se quedó callado a su lado, fingiendo no notar nada. Con las manos cruzadas sobre la mesa, el silencio entre ellos era pesado, oprimiéndome mientras forzaba una sonrisa. Le ofrecí un sorbo de jugo de naranja,
Toma, pequeña, esto puede ayudar. Ella lo revolvió en el vaso, apenas reconociéndome. Entonces, la voz de doña Socorro se coló desde el pasillo. Ay, Amalia, tal vez la próxima vez deberías dejar que Paloma cocine. Te ahorrarías tanto problema. Su tono era ligero, pero el aguijón era filoso. Siempre ha disfrutado colar esos comentarios, un veneno sutil que me recordaba que no era del todo bienvenida. Bajé la mirada hacia Clara, que trazaba los dibujos de su mantel individual en silencio. Me miró y sonrió. Su manita tocando la mía, la calidez de sus dedos y la suavidad de su voz. Me gusta. Abue fueron como un ancla en medio de las palabras punzantes. Exhalé despacio, buscando mi centro. Durante décadas, he resistido tormentas mucho peores, noches largas de trabajo, días de enfermedad, manos y rodillas raspadas, pero estos pequeños golpes dolían de manera diferente. Eran recordatorios constantes de que el hogar que construí, el amor que vertí en mi familia, ahora se daba por sentado. Me giré a lavar los platos, dejando que la risa de Clara resonara suavemente en la cocina. Y me preparé para otro día lleno de batallas invisibles y pequeñas humillaciones que nadie fuera de esta casa podía ver. Me hundí en el sofá desgastado, con las manos aún húmedas de lavar los platos. La casa estaba en silencio ahora. Clara había subido a jugar con su muñeca, y hasta Paloma y Sebastián se habían ido por el día. Tomé mi celular y dudé solo un momento antes de marcarle a Rosa Méndez. Rosa ha sido mi amiga desde la secundaria, la única que ha visto cada lucha, cada sacrificio, cada momento en que pensé que no podía seguir. Su voz alegre me saludó de inmediato, suave y familiar. Amalia, ¿cómo estás? Tragué saliva y dejé que las palabras salieran a borbotones. Le conté del desayuno, los comentarios hirientes de Paloma, el silencio de Sebastián y las pullas sutiles de doña Socorro. Confesé la soledad, la sensación de ser invisible en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Mi voz tembló en los bordes, y Rosa escuchó sin interrumpir. Finalmente, dijo las palabras que temía escuchar. Amalia, ¿sabes que todavía tienes poder? ¿Verdad? La casa es tuya. Eres la dueña principal. Legalmente, nada te impide poner límites o tomar el control. Te lo has ganado con cada día de tu vida. Su recordatorio me golpeó como un rayo de sol atravesando una ventana nublada. Había estado viviendo bajo la sombra del miedo y la costumbre, olvidando que décadas de esfuerzo me habían dado no solo responsabilidad, sino autoridad. Exhalé, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho, y sentí el primer destello de determinación. La voz de Rosa, calmada pero firme, sembró semillas de empoderamiento que habían estado dormidas demasiado tiempo. Por primera vez esa mañana, imaginé una vida donde no solo fuera tolerada, sino dueña de mi hogar y mi dignidad. Me senté en el viejo escritorio de roble en la esquina de la sala, con un montón de papeles esparcidos como una pequeña fortaleza, escrituras, recibos, estados de cuenta, cada documento que había guardado cuidadosamente durante décadas. Todo cobró una nueva urgencia. Pasé los dedos por el sello en relieve de la escritura de la propiedad, sintiendo el peso de mi titularidad de una manera que no me había permitido antes. Paloma y Sebastián siempre asumieron que esta casa era suya para manejarla a su antojo. Pero después de la llamada con Rosa, me di cuenta de que había subestimado mi propia autoridad. Organicé los papeles, revisé cada saldo de cuenta y confirmé que todas las facturas de servicios estaban al día. Cada tarea era como reclamar un pedacito de mí misma. La casa, mi trabajo, mi dinero era mío, y no cedería el control en silencio nunca más. El costo emocional de décadas dando sin parar regresó en recuerdos. Recordé las noches cosiendo uniformes escolares bajo la luz tenue, las mañanas de invierno sin calefacción, las rodillas raspadas que besé y limpié sin queja. Había construido esta vida, y ahora, por primera vez, sentía el derecho de defenderla. Mientras tanto, de manera sutil,
Doña Socorro seguía con su influencia. Desde la esquina de mi ventana, podía verla instando a Paloma y a Sebastián a actuar rápido, a presionarme para que me fuera, a sugerir el asilo como una solución. Su presencia hacía que las apuestas se sintieran más altas. Ella prosperaba en el control, en la idea de que yo era demasiado vieja para pelear. Cerré los ojos un momento y respiré hondo, sintiendo la tensión apretarse en mi pecho. Necesitaría un plan preciso, paciente e inquebrantable. La confrontación no podía ser un arranque, debía ser una muestra de autoridad tranquila, la culminación de una vida de cuidado, trabajo y fuerza silenciosa. Mientras apilaba los últimos documentos con cuidado, sentí un destello de claridad y resolución. Podía proteger lo que era mío, afirmar mi dignidad y aún dejar espacio para el amor. Era hora de convertir el conocimiento en acción, de dejar que décadas de devoción guiaran los próximos pasos en una vida que me negaba a rendir. Estaba doblando ropa en la sala cuando la voz de Paloma se coló desde el pasillo. Filosa e insistente. No puedo seguir con esto. Sebastián. Mamá siempre está en medio. Tal vez deberíamos considerar un asilo o un lugar donde la cuiden. La voz de Sebastián era más baja, cautelosa, casi renuente, pero no la contradijo. Lo sé, pero ¿es realmente la única opción? Hice una pausa a mitad de doblar una sábana, escuchando sin moverme. Mi corazón latía fuerte, pero no hablé. No reaccioné. Había una extraña claridad en solo escuchar su plan, en entender que asumían que yo no tenía poder. Su conversación terminó, y por un momento, el silencio llenó la casa. Desde la esquina de la sala, vi a Doña Socorro apoyada en el marco de la puerta, su expresión tensa por la impaciencia. «Es hora de actuar», murmuró, apenas ocultando su juicio. «Se está haciendo vieja, Amalia. ¿Sabes lo frágil que se ha vuelto? Tienen que moverse antes de que sea tarde». Sus palabras buscaban desestabilizarme, hacerme dudar, pero en lugar de eso, afilaron mi determinación. Me enderecé, sintiendo el peso de cada año de trabajo, cada sacrificio, cada noche sin dormir. No podían intimidarme para que renunciara a la vida que había construido. Volví al montón de documentos en el escritorio, con las manos firmes ahora, mi mente metódica. Cada paso que había dado la organización de escrituras, la verificación de cuentas. La planificación no era solo preparación, era estrategia. No reaccionaría impulsivamente, actuaría con deliberación. Su subestimación era mi ventaja, los apremios de Doña Socorro, la impaciencia de Paloma, la complicidad silenciosa de Sebastián, todo ello elevaba las apuestas. Y yo las enfrentaría con autoridad serena, arraigada en décadas de trabajo, amor y perseverancia, lista para reclamar lo que era legítimamente mío. El teléfono pesaba en mi mano mientras marcaba el número de Arturo Ramírez. Mi corazón firme, a pesar de la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Lo conocía desde hace años, una presencia confiable cuando necesitaba orientación financiera, y ahora lo necesitaba para algo mucho más personal. «Amalia Vargas», dije cuando respondió, mi voz tranquila pero firme. «Necesito confirmar mi estatus como dueña principal de la casa y discutir los próximos pasos para proteger mi propiedad». La voz de Arturo fue tranquilizadora. «Por supuesto, señora Vargas. Aquí estoy para ayudar. Vamos a revisar todo con cuidado». Repasamos la escritura, los documentos de copropiedad que incluían a Paloma junto a mí y la historia de la propiedad. Escuché mientras me explicaba los derechos legales que había pasado por alto en mi propio hogar. Detalló los pasos que podía tomar para afirmar mi autoridad, incluyendo enviar notificaciones formales a mi hija y yerno. Cada palabra me anclaba más, transformando el miedo en certeza. A la mañana siguiente, comencé a reunir los documentos necesarios en silencio, organizándolos en carpetas ordenadas sobre el escritorio. Facturas, estados de cuenta, registros de la propiedad, todo meticulosamente ordenado. Mientras trabajaba,
sentí un cambio sutil en la casa. Paloma y Sebastián se movían por la cocina con una rigidez que no había visto antes. Doña Socorro merodeaba por el pasillo, sus ojos filosos, intentando descifrar qué hacía. Su usual sonrisa de superioridad había desaparecido. Por primera vez parecía insegura. Capté la mirada de Paloma cuando entró a la sala, deteniéndose a medio paso. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, intentando sonar casual, pero fallando. Mantuve mis ojos en los papeles. «Preparándome», dije simplemente. Sebastián miró a Doña Socorro, luego a mí. La tensión era palpable, el reconocimiento tácito de que ya no era la madre o suegra pasiva que asumían. Mi autoridad tranquila contrastaba con su incomodidad, y en ese momento, la casa misma parecía inclinarse hacia mí, con el peso de décadas de trabajo y cuidado detrás de cada decisión que tomaría. Arturo confirmó que una vez listos los documentos, entregarlos afirmaría plenamente mis derechos. Doblé la última hoja, exhalé, y sentí la primera oleada de empoderamiento en años. La influencia de Doña Socorro se desvanecía. El dominio asumido por Paloma tambaleaba, y por primera vez me di cuenta de que mantenerme firme en la justicia podía coexistir con el amor que aún sentía por mi familia. La luz del sol de la mañana se colaba por las persianas mientras doblaba cuidadosamente los sobres con las notificaciones legales. 30 días. Eso era todo lo que Paloma y Sebastián tenían para desalojar mi casa, el hogar en el que había vertido mi vida. Mis manos estaban firmes ahora. El miedo que había cargado tanto tiempo fue reemplazado por determinación. Coloqué los sobres en la encimera de la cocina, cada uno cuidadosamente dirigido, y esperé. Cuando Paloma y Sebastián bajaron a desayunar, sintieron el cambio de inmediato. Los ojos de Paloma se abrieron al notar la pila de papeles. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz teñida de alarma. La miré con calma. Su notificación. Tienen 30 días para mudarse. Un rubor de enojo coloreó sus mejillas. La mandíbula de Sebastián se tensó. Intercambiaron miradas, la incredulidad clara en sus rostros. Por un momento, la cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el zumbido leve del refrigerador. Doña Socorro apareció en el marco de la puerta, su confianza burera o habitual tambaleándose. Abrió la boca, probablemente para sermonear o persuadir, pero no salió nada. Pude ver la incertidumbre en sus ojos. Siempre había prosperado manipulando situaciones, usando la impaciencia de Paloma como palanca, pero esta vez su influencia se había desvanecido. La voz de Paloma se elevó, incrédula. «No puedes hacer esto, esta también es nuestra casa». Mantuve la calma, la autoridad silenciosa que había descubierto en las últimas semanas radiando de mí. «Soy la dueña principal, solo estoy ejerciendo mis derechos legales». El silencio de Sebastián era revelador. Incluso él entendía que discutir no cambiaría los hechos. La realización de que ya no era la madre o suegra tímida y sumisa que asumían se asentó. Su sorpresa y enojo eran palpables, pero no titubeé. No grité, no supliqué. Por primera vez sentí el peso completo del empoderamiento. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de ansiedad que había soportado para construir este hogar culminaba aquí. Me había transformado de la mujer invisible y subestimada que pensaban que era, en alguien que exigía respeto y lo recibiría. Mientras salían de la cocina, murmurando y furiosos, cerré la puerta suavemente tras ellos. Exhalé, sintiendo cómo la casa cambiaba a mi alrededor, como si reconociera que la verdadera dueña había regresado. Me quedé ahí un momento, escuchando el silencio, saboreando la calma y sabiendo que los próximos 30 días marcarían el comienzo de mi vida recuperada. Los 30 días se extendían como un campo de batalla silencioso. Cada mañana me movía por la casa con las mismas rutinas que había mantenido por años: preparar el desayuno para Clara, ordenar las habitaciones, revisar el correo. La diferencia ahora era la conciencia de que cada acción tenía peso.
Cada mirada, cada paso, era observado por Paloma, Sebastián y ocasionalmente doña Socorro. La presencia de Clara se convirtió en mi ancla, su manita deslizándose en la mía durante el desayuno, su charla alegre, sus preguntas suaves sobre los planes del día me recordaban qué era realmente esta lucha, proteger un hogar que no solo tenía paredes, sino memorias y amor. Sonreía más libremente. Mi confianza crecía con cada interacción. Paloma y Sebastián, en cambio, estaban tensos. Sus movimientos por la casa eran silenciosos, pero deliberados. Sus palabras cortantes. Doña Socorro aparecía esporádicamente, intentando intimidar con comentarios filosos o tonos inquisitivos. ¿Estás segura de lo que haces, Amalia? 30 días no es mucho, dijo una tarde, deteniéndose en la puerta. La miré fijamente, asintiendo una vez, y volví a doblar la ropa con calma. Los observaba cuidadosamente, notando patrones de resistencia y evasión, pequeñas tensiones que podían desbaratar la dinámica del hogar. Pero en lugar de reaccionar, dejaba pasar los momentos, manteniendo la compostura y la dignidad. Cada día sentía un cambio sutil dentro de mí. Ya no era la mujer temerosa y pasada por alto que alguna vez dejó que las opiniones de otros dictaran su vida. Era deliberada, paciente y resuelta. Para la segunda semana, la casa misma parecía más tranquila, más estable. Mis rutinas, la presencia de Clara y la calma firme que llevaba actuaban como un escudo. Me preparaba emocionalmente tanto como prácticamente, sabiendo que hacer valer mis derechos requería no solo pasos legales, sino una firmeza de espíritu. Por primera vez en años, me sentía completamente capaz de enfrentar el desafío que tenía por delante, lista para reclamar mi espacio sin comprometer el amor que aún sentía por mi familia. Para la tercera semana, la tensión en la casa había cambiado. Paloma se movía por las habitaciones con una cautela tentativa. El apoyo silencioso de Sebastián ya no ocultaba la incomodidad que se había sentado sobre ellos. Las visitas de doña Socorro se volvieron más cortas. Sus intentos de intimidación se desvanecían mientras se daban cuenta de que no me doblegaría. Una mañana, Paloma se acercó vacilante, con los ojos bajos. «Mamá, ya empezamos a buscar un lugar», admitió en voz baja. Sebastián asintió detrás de ella, su expresión cuidadosa pero resignada. Sonreí suavemente, dejando que sintieran la calma que había cultivado durante estas semanas. No había alarde, ni amargura, solo una afirmación tranquila de mi autoridad. Comencé a reforzar nuevos límites, pequeños pero firmes: mi horario, mi espacio, mis decisiones. La presencia de Clara hacía que el proceso fuera tierno en lugar de frío. Su risa y sus preguntas me recordaban que el amor y la firmeza podían coexistir. «¿Podemos hacer galletas después de comer?», Abue preguntó con los ojos brillando. Le revolví el cabello y asentí, sintiendo la calidez de la continuidad en medio del cambio. Las noches eran más tranquilas ahora. Paloma y Sebastián se ajustaban, trayendo menos interrupciones, respetando las rutinas que había restablecido. La influencia de doña Socorro se desvaneció por completo. Su voz reducida a una neutralidad educada durante las visitas ocasionales. Me di cuenta de que afirmar la autoridad no tenía que cortar lazos. La compasión aún podía guiar las interacciones sin sacrificar la dignidad. De pie en la cocina una tarde, doblando ropa mientras Clara tarareaba a mi lado, sentí que un equilibrio se asentaba en la casa. El respeto, antes ausente, regresaba gradualmente, no por miedo o confrontación, sino por una acción consistente y mesurada. El amor permanecía, suave y resiliente, tejido en los ritmos diarios que había preservado. Entendí ahora que los límites podían coexistir con el cuidado, que el empoderamiento no requería crueldad, y que la familia que había construido aún podía funcionar, aunque de manera diferente,